No me importa el dinero, Julián. Lo único que siempre quise fue que me vieras no como una moneda de cambio, sino como la mujer que te entregó su vida entre estos trigales, incluso cuando tú solo veías en mí la sombra de una deuda que yo no elegí pagar. Antes de empezar de verdad, si te gustan las historias de amor, esperanza y superación que nacen en el corazón del campo, suscríbete al canal para no perderte ninguna. A veces, el viento de la tarde en la llanura trae consigo el olor a tierra seca y a promesas rotas. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar el sonido de las botas de mi padre golpeando nerviosamente el suelo de madera de nuestra humilde cocina. Ese día, el sol se escondía tras los cerros con una furia rojiza, como se esconde la esperanza cuando el hambre aprieta. Mi padre, un hombre que alguna vez tuvo la espalda erguida y la mirada clara, se veía pequeño, consumido por el vicio del juego y las malas cosechas. Frente a él, sentado con la autoridad de quien es dueño de la vida y de la muerte en este pueblo, estaba don Julián de la Cruz, el dueño de las sombras, el hombre al que todos temían, pero al que todos acudían cuando el pozo se secaba. «No tengo cómo pagarte, Julián», susurró mi padre, con la voz quebrada. «La tierra no dio nada este año. Las plagas, las deudas me están asfixiando». Julián no respondió de inmediato. Recuerdo el brillo de sus espuelas de plata y la forma en que su sombrero de ala ancha ocultaba sus ojos, dejando solo a la vista una mandíbula tensa, marcada por años de soledad y mando. Él no era un hombre de palabras, era un hombre de hechos. Su presencia llenaba la habitación, desplazando el aire, dejándome a mí, oculta tras la cortina de la entrada, sin aliento. «¿Sabías las condiciones, Esteban?», dijo Julián. Su voz era grave, como el trueno que retumba antes de la tormenta. «Yo no soy una casa de caridad. Soy un hombre de negocios, y tu deuda es lo suficientemente grande como para quitarte hasta el apellido». Vi a mi padre hundir la cabeza entre las manos. Fue entonces cuando Julián levantó la vista. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los míos a través de la rendija de la cortina. Eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo que guardaban secretos que nadie se atrevía a preguntar. No hubo odio en su mirada, pero tampoco hubo piedad. Había algo más, una determinación fría que me heló la sangre. «Hay una forma», continuó Julián, sin dejar de mirarme a través de la tela. «Tu hija, Elena. Necesito a alguien que se encargue de la casona, alguien que limpie el rastro de amargura que dejaron los que se fueron, alguien que trabaje la tierra de adentro, mientras yo trabajo la de afuera». «¿Quieres que mi hija sea tu sirvienta?», preguntó mi padre, levantando la vista con una mezcla de horror y, para mi desgracia, un destello de alivio. «Quiero que su trabajo pague tus errores», sentenció él, poniéndose de pie. «Vendrá conmigo a las sombras. Vivirá allí, trabajará allí, y por cada día que pase bajo mi techo, una parte de tu deuda será olvidada. Pero si ella se va, o si tú intentas recuperarla antes de tiempo, te quitaré lo poco que te queda». El silencio que siguió fue el más doloroso de mi vida. Esperé que mi padre gritara, que me defendiera, que prefiriera la ruina antes que entregarme a ese hombre de piedra. Pero el silencio se prolongó tanto que entendí la verdad. Yo no era su hija en ese momento. Era su salvación. Salí de detrás de la cortina. Mis manos temblaban, pero apreté los puños para que no se notara. Julián me observó con una calma exasperante. No era belleza lo que buscaba, era sumisión, o eso creía yo. «Así iré», dije con la voz más firme que pude encontrar. «Iré para salvar lo que queda de esta familia. Pero no me pida que le sonría, don Julián, porque usted podrá comprar mi tiempo, pero nunca mi voluntad». Él esbozó una sonrisa casi imperceptible, una mueca cínica que me hizo arder la cara de vergüenza. «No necesito tu voluntad, muchacha. Solo necesito que cumplas el trato. Empaca lo poco que tengas. El camino a la hacienda es largo, y el sol no espera a nadie». Esa noche,
Mientras subía a la camioneta negra de Julián, dejé atrás mi infancia y mis sueños. El polvo del camino de tierra empezó a cubrirlo todo, y mientras miraba por el espejo retrovisor la figura pequeña de mi padre desapareciendo en la distancia, me hice una pregunta que me perseguiría durante meses. ¿Había entrado en las sombras para pagar una deuda o para convertirme en la próxima víctima de un hombre que parecía no tener corazón? El rugido del motor era lo único que rompía el silencio sepulcral de la noche en el campo. Yo iba pegada a la portezuela, sintiendo cómo el frío del metal se colaba por mi vestido de algodón, mientras Julián mantenía la vista fija en el camino, con las manos firmes sobre el volante. No me dirigió la palabra ni una sola vez. Era como si yo fuera un fardo más de los que cargaba en la parte trasera, un objeto que acababa de adquirir en una subasta de desesperación. Cuando finalmente cruzamos el enorme arco de piedra que rezaba «Ascienda las sombras», se me encogió el corazón. La propiedad era imponente, pero se sentía pesada, cargada de una historia de ausencias. Los sauces llorones bordeaban la entrada como centinelas tristes, y al fondo, la casona se alzaba con sus paredes blancas manchadas por la humedad y el tiempo. «Baja», dijo Julián, apagando el motor. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Aquí no hay lujos, Elena. Hay trabajo. Y el trabajo empieza cuando sale el sol, no cuando tú tengas ganas de despertar». Caminé tras él, cargando mi pequeña maleta de cartón. Al entrar, el olor a madera vieja y acera me golpeó. Era una casa hermosa, pero se sentía muerta. No había flores, no había cuadros alegres, solo el eco de nuestros pasos sobre las baldosas frías. De pronto, una mujer de mirada afilada y cabello rígidamente recogido apareció desde las sombras del pasillo. Era doña Matilde, la ama de llaves, una mujer que parecía haber olvidado cómo se siente una sonrisa hace décadas. ¿Es esta la muchacha de la deuda?, preguntó Matilde, barriéndome con una mirada cargada de desprecio. Se ve debilucha. No creo que aguante ni una semana en los establos o fregando los pisos del gran salón. Es lo que hay, Matilde, respondió Julián sin mirarme, mientras se quitaba el sombrero y lo colgaba en el perchero. Enséñale dónde va a dormir. Que empiece mañana con la limpieza de la biblioteca. Quiero que no quede ni un rastro de polvo en esos libros. Julián subió las escaleras sin despedirse, dejándome allí, sola frente a la mirada gélida de la mujer. Matilde se acercó a mí, lo suficiente para que pudiera oler el tabaco rancio que siempre parecía seguirla. «Escúchame bien, niña», me susurró al oído. «Don Julián no trajo una invitada, trajo una herramienta. Si crees que por tener esa cara bonita vas a ablandar el corazón de este hombre, estás muy equivocada. Él ya enterró su corazón hace mucho tiempo, junto con la mujer que lo traicionó». Sentí un escalofrío. ¿Traicionado? ¿Era por eso que sus ojos siempre parecían estar buscando algo que odiar? Me llevaron a una habitación pequeña en la parte trasera, cerca de las cocinas. El colchón era duro y la ventana daba directamente a los corrales. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el aullido de los coyotes a lo lejos y el susurro del viento entre los árboles. Me sentía pequeña, insignificante. De madrugada, impulsada por una sed que me quemaba la garganta, salí de la habitación hacia la cocina. Al pasar por el despacho de Julián, vi una luz filtrándose por debajo de la puerta. Me detuve, conteniendo el aliento. Escuché un cristal romperse y luego un suspiro tan profundo, tan cargado de dolor, que por un momento olvidé que ese hombre me había comprado. Me acerqué un poco más, y por la rendija, lo vi. Julián estaba sentado frente a la chimenea apagada, con una botella de tequila a medio vaciar y un pequeño objeto de seda entre las manos. No era el patrón autoritario de hace unas horas, era un hombre derrotado por sus propios fantasmas. En ese momento, él giró la cabeza hacia la puerta. Su mirada cruzó la mía a través del espacio y por un segundo eterno no vi al dueño de la hacienda. Vi a un hombre pidiendo auxilio en silencio, pero entonces su expresión cambió,
se endureció y se volvió una máscara de piedra. «¿Qué haces espiando, Elena?», rugió, poniéndose de pie con una violencia que me hizo retroceder. «Vete a tu cuarto. Y reza para que mañana el sol te encuentre con fuerzas, porque te voy a hacer trabajar hasta que olvides cómo te llamas». Corrí de regreso a mi cuarto con el corazón galopando en el pecho. Me encerré con llave, temblando. Había visto algo que no debía, una grieta en su armadura, y supe que, a partir de ahora, él sería el doble de cruel conmigo solo para ocultar que yo lo había visto vulnerable. El sol aún no asomaba por el horizonte cuando los golpes secos de Matilde en mi puerta me sacaron de un sueño agitado. Apenas eran las 5 de la mañana. El frío del campo se filtraba por las rendijas de la ventana, calándome hasta los huesos. «¡Arriba, muchacha!», gritó desde el pasillo. «Don Julián no paga deudas por ver dormir a las niñas bonitas. Los establos no se limpian solos». Me vestí a toda prisa, con los dedos entumecidos. Al salir al patio central, la neblina cubría los pastizales como un manto blanco y pesado. El silencio era absoluto, roto solo por el relincho lejano de algún caballo. Allí, junto al pozo, estaba él. Julián ya estaba montado en su caballo azabache, luciendo su imponente figura contra la luz grisácea del alba. «Hoy no irás a la biblioteca, Elena», dijo sin mirarme, ajustando las riendas. El capataz me informó que faltan manos en el corral de las ovejas y en la siembra del potrero sur. «Matilde dice que eres delicada. Vamos a ver si el campo te endereza o te rompe». Mis manos, que solo habían conocido el papel de los libros y el bordado sencillo en mi casa, pronto conocieron la realidad de las sombras. Me entregaron una pala pesada y me ordenaron limpiar el estiércol y luego cargar sacos de forraje que pesaban casi tanto como yo. Para el mediodía, el sol quemaba mi nuca. Sentía que los pulmones me ardían y mis palmas estaban llenas de ampollas reventadas. El capataz, un hombre robusto llamado Braulio que disfrutaba de mi fatiga, se acercó escupiendo al suelo. «Vamos, niña, que el patrón está mirando desde la colina. Si te detienes, le diré que tu trabajo no vale ni un peso de la deuda de tu padre». Levanté la vista y, efectivamente, allá a lo lejos, la silueta de Julián sobre su caballo se recortaba contra el cielo azul. Estaba inmóvil, observándome como quien juzga la resistencia de un animal de carga. La rabia me dio fuerzas que no sabía que tenía. Clavé la pala con furia, ignorando el dolor punzante de mis manos. De pronto, un movimiento brusco. El caballo de Julián bajó al galope, levantando una polvareda que me hizo toser. Se detuvo a escasos metros de mí. Desmontó con una agilidad felina y caminó hacia donde yo estaba. Su sombra me cubrió por completo. «Dame eso», ordenó, arrebatándome la pala. «¡Puedo hacerlo!», protesté tratando de recuperarla. «Usted dijo que mi trabajo pagaría la deuda. Déjeme trabajar». Julián no respondió. Tiró la pala a un lado y me tomó las manos con una brusquedad que me hizo soltar un gemido. Me obligó a abrirlas. Mis palmas estaban en carne viva, manchadas de sangre y tierra. Vi cómo sus mandíbulas se tensaron. Sus dedos, callosos y fuertes, rozaron mi piel herida con una inesperada suavidad que me descolocó por completo. «Ah, eres una tonta, Elena», susurró, y por primera vez su voz no tenía ese filo de desprecio, sino algo que se parecía a la frustración. «No te pedí que te mataras el primer día». Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y, sin soltarme, empezó a limpiarme la sangre. El contacto de sus manos con las mías envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Estábamos tan cerca que podía oler el cuero de su montura y el aroma a tabaco y aire libre que lo rodeaba. Por un momento, el mundo se detuvo. El ruido del campo desapareció. Solo existía su respiración pesada y la calidez de su tacto. «Braulio», rugió Julián sin soltar mis manos, haciendo que el capataz se cuadrara de inmediato. «Si vuelves a ponerla a cargar sacos, te aseguro que el que dormirá en el corral serás tú. Llévala a la casa. Que Matilde le cure esto».
Me soltó de golpe, como si mi piel le quemara. Se subió a su caballo y partió al galope sin mirar atrás, dejándome allí, con el corazón latiendo desbocado y su pañuelo manchado de mi sangre apretado contra mi pecho. Esa tarde, mientras Matilde me aplicaba ungüento con brusquedad, me di cuenta de algo que me dio más miedo que el trabajo duro. El patrón de las sombras tenía grietas en su armadura de hielo, y cada vez que yo estaba cerca, esas grietas parecían hacerse más grandes. ¿Por qué me había cuidado? ¿Por qué esa mirada de dolor cuando vio mis heridas? No te equivoques, Elena, me dije a mí misma esa noche. Él solo cuida su inversión. Pero el pañuelo que guardé bajo mi almohada decía otra cosa. El alivio de haber sido retirada de los campos duró muy poco. En una hacienda como las sombras, si no te quema el sol, te queman las lenguas. Al tercer día, mientras mis manos empezaban a sanar bajo las vendas, un coche lujoso, fuera de lugar entre tanto polvo, se detuvo frente a la casona. De él descendió una mujer que parecía sacada de una revista de la ciudad, pero con una mirada que destilaba el veneno más puro del campo. Era Rebeca, la hija de un hacendado vecino y, según los susurros de los peones, la mujer que Julián estuvo a punto de llevar al altar antes de que la amargura se instalara en su pecho. Así que esta es la famosa moneda de cambio, dijo Rebeca, entrando en la cocina sin pedir permiso, haciendo que sus tacones resonaran como golpes sobre el suelo de barro. Vaya, Julián siempre tuvo debilidad por las causas perdidas, pero traer a la hija de un taur a vivir bajo su techo es caer demasiado bajo. Yo estaba terminando de preparar el café para el despacho. Me quedé inmóvil, apretando la bandeja. Solo estoy pagando una deuda, señora, respondí, tratando de mantener la voz firme. Señorita, para ti, recogida, escupió ella, acercándose hasta quedar a centímetros de mí. Su perfume era dulce, empalagoso, como fruta podrida. No te confundas. Que él te haya tenido lástima por esas manos de campesina no significa que seas algo más que un mueble viejo en esta casa. Julián necesita una mujer a su altura, no una niña que huele a establo y a miseria. En ese momento, Julián entró en la cocina. Se detuvo en seco al ver a Rebeca. Su rostro se volvió una máscara de hierro, mucho más fría de la que usaba conmigo. ¿Qué haces aquí, Rebeca?, preguntó él, ignorando los saludos coquetos de la mujer. Vine a recordarte que tenemos una cena en el pueblo, Julián, y a ver con mis propios ojos la adquisición de la que todo el mundo habla. Realmente, querido, estás perdiendo el estilo. Rebeca, con una sonrisa maliciosa, extendió la mano y, accidentalmente, empujó la bandeja que yo sostenía. El café caliente salpicó mi vestido y la taza de porcelana se hizo añicos en el suelo. El estruendo llenó la habitación. «Oh, qué torpe soy», fingió ella soltando una risita. «Pero bueno, supongo que estás acostumbrada a recoger sobras, ¿verdad, Elena?» Me quedé mirando los pedazos en el suelo, sintiendo el calor de la humillación subiendo por mis mejillas. Esperaba que Julián la reprendiera, que dijera algo, pero él se quedó en silencio, observando la escena con una mirada indescifrable. El silencio me dolió más que el café quemándome la piel. «Recógelo, Elena», dijo Julián finalmente. Su voz era plana, sin emoción. «Y prepara más. Rebeca y yo saldremos pronto». Agaché la cabeza, arrodillándome sobre las baldosas para recoger los vidrios con mis manos aún vendadas. Rebeca soltó una carcajada triunfal y se alejó del brazo de Julián, susurrándole cosas al oído mientras salían hacia el pasillo. Mientras limpiaba, una lágrima rebelde rodó por mi mejilla. Me sentía pequeña, pisoteada. Pero entonces sentí una presencia a mi espalda. Pensé que era Matilde para regañarme, pero era Julián. Había regresado solo. Se agachó a mi lado, tomándome de la muñeca para evitar que siguiera tocando los vidrios rotos. «No le des el gusto de verte llorar», susurró, tan bajo que apenas lo escuché. En este mundo,
La gente como ella se alimenta de las lágrimas de los que considera inferiores. «Para usted también soy inferior, ¿no?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos, desafiando el miedo. «Solo soy una deuda. Un objeto». Él no apartó la mirada. Sus dedos apretaron mi muñeca un poco más fuerte, no con violencia, sino con una tensión que parecía quemar. Por un segundo, vi un destello de algo que no era frialdad, algo que se parecía peligrosamente al deseo o al remordimiento. «Si fueras solo un objeto, Elena, no me dolería tanto verte arrodillada en el suelo», dijo, antes de soltarme bruscamente y salir de la habitación sin mirar atrás. Me quedé allí, con los vidrios en la mano y el corazón latiendo en la garganta. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Le dolía verme así? Esa noche, mientras los veía marcharse juntos hacia el pueblo, entendí que mi mayor enemigo en esa hacienda no era Rebeca, ni el trabajo duro, sino la esperanza que empezaba a crecer en mi pecho cada vez que Julián me miraba. La humillación de Rebeca me dejó un nudo en la garganta que no se deshizo en toda la tarde. Para evitar los ojos de Matilde y las preguntas de los peones, me refugié en el granero viejo, al final de la propiedad, donde se guardaba el forraje seco. Necesitaba el silencio, el olor a alfalfa y la paz que solo los animales saben dar. Pero el cielo de la tarde, que antes era de un azul brillante, empezó a tornarse de un gris plomo, casi negro. En el campo, las tormentas no avisan, simplemente estallan. El viento empezó a silbar entre las tablas de madera del granero, y de un momento a otro, el cielo se rompió en un aguacero torrencial. Me acurruqué en un rincón, esperando que pasara pronto, cuando la puerta pesada se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de lluvia y una silueta imponente. Era Julián. Venía empapado, con la camisa pegada al cuerpo y el cabello goteando. No me vio al principio. Maldijo entre dientes mientras intentaba asegurar la puerta contra el viento huracanado. «¿Elena?», preguntó al verme, su voz compitiendo con el estruendo del agua sobre el techo de zinc. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en la casa». «No quería molestar», respondí, poniéndome de pie con torpeza. «Estás temblando», dijo él, acercándose. La oscuridad en el granero era casi total, rota solo por los relámpagos que iluminaban sus facciones duras a través de las rendijas. Julián se quitó la chaqueta de cuero empapada, y para mi sorpresa, me envolvió con ella. Estaba tibia por el calor de su cuerpo, y ese olor a él, tabaco, cuero y ahora lluvia, me envolvió por completo. «La tormenta no va a parar en un buen rato», dijo, sentándose sobre una paca de heno y haciéndome una seña para que hiciera lo mismo. Nos quedamos en silencio, escuchando el rugido de la naturaleza afuera. Estábamos peligrosamente cerca. Podía sentir el calor que emanaba de él, rompiendo el frío de mis ropas húmedas. Cada relámpago revelaba su perfil, la cicatriz pequeña cerca de su ceja, la forma en que sus pestañas aún tenían gotas de agua. «¿Por qué no te casaste con ella?», la pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. El silencio y la cercanía me habían dado una valentía estúpida. Julián se tensó. Pensé que me gritaría, que me mandaría a callar, pero solo soltó una risa seca, amarga. «Rebeca ama la hacienda, Elena. Ama el apellido de la Cruz, pero nunca amó al hombre que trabaja esta tierra. Ella quería un patrón de ciudad, alguien que se sentara en un escritorio. Y yo soy parte de este barro». Se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo olvidar cómo respirar. «¿Y tú?», preguntó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que me erizó la piel. «¿Me odias tanto como el primer día? ¿Tanto como odias la deuda que te trajo aquí?» «No es odio lo que siento, Julián», respondí, y la verdad pesaba en el aire. «Es miedo. Miedo de que este lugar me cambie. Miedo de que tú no seas el monstruo que necesito que seas para poder irme de aquí sin mirar atrás». Juliana cortó la distancia entre nosotros. Pude sentir su respiración en mi mejilla, caliente, errática.
Su mano subió lentamente, y con una delicadeza que me desgarró el alma, apartó un mechón de cabello húmedo de mi frente. Sus dedos rozaron mi cuello, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió mi columna. A veces, dijo él, con la voz rota, el único monstruo es el silencio que nos obliga a estar solos. Estuvimos a punto de romper la distancia. Sus labios estaban a centímetros de los míos. El aire entre nosotros vibraba con una tensión eléctrica más fuerte que los rayos que caían afuera. Casi podía sentir el contacto, casi podía saborear la rendición. Pero entonces, un trueno ensordecedor sacudió el granero, y la puerta se golpeó con violencia contra la pared. Julián se apartó de golpe, como si lo hubieran quemado. Se puso de pie rápidamente, recuperando su máscara de patrón en un segundo. «La lluvia está amainando», dijo, con voz ronca y distante. «Regresa a la casa. Matilde te estará buscando». Se marchó bajo la lluvia residual sin mirar atrás, dejándome sola en la penumbra del granero, con el sabor de un beso que no fue, y la certeza de que, a partir de esta noche, nada volvería a ser igual. La deuda de mi padre era de dinero, pero la que yo estaba empezando a contraer con Julián era mucho más peligrosa. Era una deuda del corazón. El silencio de Julián, después de lo ocurrido en el granero, fue más pesado que cualquier regaño. Durante los días siguientes, me evitaba con una precisión casi quirúrgica. Si yo entraba a una habitación, él salía. Si nuestras miradas se cruzaban en la mesa, él la apartaba de inmediato hacia sus papeles. Ese rechazo me dolía más de lo que quería admitir. Era como si se arrepintiera de haberme mostrado un gramo de humanidad. Matilde, notando mi distracción, me asignó la tarea que más temía: limpiar el ala oeste de la casa, donde se encontraba el antiguo despacho del padre de Julián, un lugar que permanecía cerrado bajo llave y cubierto de sábanas blancas. «No toques nada que no sea para quitar el polvo», me advirtió Matilde, entregándome el manojo de llaves con recelo. «Ese lugar es el cementerio de los recuerdos de esta familia. No querrás despertar a los muertos». Entré en la habitación con el corazón acelerado. El aire estaba viciado, cargado de un olor a papel viejo y a tiempo detenido. Empecé a retirar las sábanas de los muebles, levantando nubes de polvo que bailaban en los pocos rayos de sol que lograban atravesar las pesadas cortinas. Al fondo, sobre un escritorio de roble macizo, vi un pequeño joyero de madera tallada. Estaba entreabierto. No pude evitar la curiosidad. Al acercarme, no encontré joyas, sino un fajo de cartas atadas con una cinta negra y un retrato antiguo en un marco de plata. En la foto, una mujer de belleza serena y ojos idénticos a los de Julián sonreía a la cámara. Pero lo que me heló la sangre fue la carta que estaba encima. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa, fechada hace muchos años, dirigida al padre de Julián. «Perdóname, pero no puedo seguir viviendo en este silencio. La tierra se traga todo, incluso el amor. Me voy porque aquí las sombras son más fuertes que la luz, y no quiero que nuestro hijo aprenda a odiar como tú odias». «Ma, ¿quién te dio permiso para entrar en mis cosas?». La voz de Julián retumbó en la habitación como un disparo. Me di la vuelta bruscamente, dejando caer la carta sobre el escritorio. Él estaba en el umbral de la puerta, con el rostro desencajado por una furia que nunca antes le había visto. Sus ojos no eran de fuego esta vez, eran de puro dolor. Matilde me envió a limpiar. Alcancé a decir, retrocediendo hasta chocar con el escritorio. Julián caminó hacia mí con pasos pesados, cerrando la distancia en un segundo. Tomó el retrato y la carta con manos temblorosas y los guardó en el cajón, cerrándolo con una violencia que hizo vibrar la madera. «¡Lárgate!», gritó, pero su voz se quebró al final. «¡Lárgate y no vuelvas a poner un pie aquí!». «Ella no se fue porque no te amara, Julián». Solté, sin pensar, impulsada por una compasión que me desbordaba. «Se fue porque este lugar la estaba matando de soledad. Es lo mismo que te estás haciendo tú ahora».
Él me tomó de los hombros, no con intención de hacerme daño, sino como quien se aferra a un clavo ardiendo. Me obligó a mirarlo. Estaba tan cerca que pude ver las lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Qué sabes tú de soledad, Elena?», susurró con una amargura que me partió el alma. Mi padre se volvió un fantasma cuando ella se fue, y yo me convertí en el guardián de sus sombras. Aprendí que el amor es el camino más corto a la traición. Por eso compré tu deuda, por eso te traje aquí, para recordarme que todo tiene un precio y que nadie se queda por gusto. Yo no me quedo por la deuda, Julián, dije, bajando la voz, dejando que mi mano subiera tímidamente hasta rozar su mejilla, que estaba tensa como el cuero. Me quedo porque, debajo de toda esa piedra, hay un hombre que todavía recuerda cómo se siente la luz. El silencio que siguió fue asfixiante. Julián cerró los ojos ante mi tacto, dejando escapar un suspiro que pareció arrancar años de dolor de su pecho. Por un instante, bajó la guardia. Apoyó su frente contra la mía, y supe, sin necesidad de palabras, que el secreto de su dureza no era el odio, sino el miedo profundo a ser abandonado otra vez. Pero antes de que pudiera decir algo más, escuchamos los pasos rápidos de Matilde acercándose por el pasillo. Julián se apartó de mí como si mi contacto lo hubiera quemado, recuperando su máscara de frialdad en un parpadeo. «Termina de limpiar y vete a la cocina», dijo, dándome la espalda. «Y si vuelves a mencionar lo que viste aquí, te juro que la deuda de tu padre será el menor de tus problemas». Salió de la habitación dejándome en penumbras. Pero ahora yo sabía la verdad. Julián no era un carcelero. Era un prisionero de su propia historia. Y mientras miraba el escritorio cerrado, entendí que para salvarlo, primero tendría que enseñarle que no toda partida es una traición, aunque eso significara arriesgar mi propia libertad. El ambiente en la hacienda cambió después de aquel encuentro en el despacho. Julián ya no me gritaba, pero su silencio se había vuelto diferente. No era el vacío de la indiferencia, sino la quietud de quien está procesando una tormenta interna. Esa noche, el calor del verano era sofocante, de esos que hacen que la madera de la casa cruja y el aire se sienta pesado como el plomo. Incapaz de dormir, salí al porche de la casona buscando un poco de brisa. Me senté en los escalones de piedra, mirando cómo las luciérnagas bailaban entre los matorrales. El campo nunca duerme, Elena. Solo descansa de nosotros. Me sobresalté. Julián estaba de pie en el otro extremo del porche, apoyado contra una de las columnas de madera. No llevaba su chaqueta ni su sombrero, solo una camisa blanca con las mangas arremangadas y los primeros botones abiertos. Parecía más joven así, menos patrón y más hombre. Me asustó, don Julián, dije, tratando de calmar los latidos de mi corazón. Olvida el don, respondió, caminando lentamente hacia mí hasta sentarse a unos pasos de distancia en el mismo escalón. Aquí afuera, con la luna como única testigo, los títulos no sirven de mucho. Nos quedamos en silencio un largo rato. Era un silencio cómodo, extraño para dos personas unidas por un contrato de deuda. Por primera vez, él no miraba el horizonte buscando problemas en la siembra, sino que miraba las estrellas con una melancolía infinita. «¿Sabes?», comenzó a decir, con una voz tan baja que parecía un susurro del viento. «A veces me pregunto si mi padre tenía razón, si la tierra realmente nos pertenece, o si somos nosotros los que le pertenecemos a ella hasta que nos consume. Mi vida ha sido cercos, cosechas y cuentas por cobrar. Nunca hubo espacio para... esto». «¿Para qué?», pregunté, girándome para verlo. «Para la paz», dijo mirándome directamente. Sus ojos brillaron bajo la luz plateada de la luna. «Para sentir que no tengo que estar defendiéndome de todo el mundo. Desde que llegaste, Elena, has revuelto el polvo de esta casa. Has hecho que las sombras se muevan». Me armé de valor y acerqué mi mano a la suya, que descansaba sobre la piedra fría. No lo toqué, pero dejé que nuestras pieles sintieran el calor de la cercanía.
Quizás las sombras necesitaban moverse para dejar entrar la luz, Julián. Susurré. No tienes que cargar con el peso de toda la hacienda tú solo. No tienes que ser de piedra para que te respeten. En un movimiento lento, casi vacilante, él giró su mano y entrelazó sus dedos con los míos. Fue un contacto eléctrico, suave pero firme. Sus dedos callosos se cerraron sobre los míos como si tuviera miedo de que me escapara. O peor aún, como si tuviera miedo de que él mismo se derrumbara si me soltaba. «No sé qué hacer contigo, Elena», confesó, y su voz tembló ligeramente. «Se supone que eres el pago de una deuda, pero cada vez que te miro, siento que soy yo el que está empezando a deberte la vida». En ese momento, él se inclinó hacia mí. Su rostro estaba a milímetros del mío. Pude sentir el aroma a jabón de campo y a esa masculinidad ruda que siempre lo envolvía. Cerré los ojos, esperando el roce de sus labios, sintiendo que el mundo entero se reducía a ese pequeño escalón de piedra. Pero el momento se rompió cuando un relincho violento llegó desde los establos, seguido por el ladrido furioso de los perros. Julián se tensó y soltó mi mano de inmediato, poniéndose de pie de un salto. El hombre vulnerable desapareció y el dueño de las sombras regresó en un parpadeo. «Quédate aquí», ordenó, con la voz de nuevo endurecida. Algo pasa en los corrales. Lo vi alejarse hacia la oscuridad, con paso firme y decidido. Me quedé allí, con la mano aún caliente por su tacto y el corazón latiendo desbocado. Esa noche, bajo la luna, Julián no solo me había tomado la mano, me había entregado una llave para entrar en su alma. Pero también entendí algo que me heló la sangre. En este mundo rural, los momentos de paz son solo la antesala de una nueva tragedia. El resto de la noche fue un caos de gritos y linternas. Un par de coyotes habían intentado entrar al corral de las crías, pero Julián y los peones lograron ahuyentarlos antes de que el daño fuera mayor. Sin embargo, el verdadero depredador no estaba en el monte, sino mucho más cerca. A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Matilde a ventilar las sábanas, vi una figura encorvada que caminaba con paso vacilante por el sendero principal. El corazón me dio un vuelco. Era mi padre. Se veía más demacrado que cuando me dejó, con la ropa sucia y la mirada esquiva. «¿Papá?» Corrí hacia él, ignorando las advertencias de Matilde. «¿Qué haces aquí? ¿Pasó algo en la casa? ¿Estás bien?» Él no me abrazó. Se limitó a mirar la gran casona con una mezcla de envidia y codicia que me dio náuseas. «Necesito hablar con el patrón, Elena», dijo, rascándose la nuca con nerviosismo. «Es un asunto de negocios». «¿Negocios?» Mi voz tembló. «Ya le diste todo lo que tenías. Me entregaste a mí para limpiar tus culpas. Vete de aquí antes de que Julián te vea». Pero era tarde. Julián salió al porche, limpiándose las manos con un trapo tras revisar los cercos. Su mirada se ensombreció al ver a mi padre. Caminó hacia nosotros con una pesadez amenazante. «Te dije que no quería volver a verte en mis tierras, Esteban», sentenció Julián, colocándose a mi lado. Su presencia era como un escudo, pero su voz era de hielo. «Solo un momento, don Julián», rogó mi padre, acercándose con una sonrisa servil. «Es sobre la deuda. Usted sabe que el trato era por 6 meses, pero he tenido unos contratiempos. Necesito un adelanto. Un préstamo sobre el tiempo que mi hija pasará aquí». Me quedé helada. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Miré a Julián, esperando ver su furia, pero lo que vi fue algo peor. Decepción. Él ya lo sabía. «Ah, ¿de qué está hablando, Julián?», pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. Julián no me miró. Mantuvo sus ojos fijos en mi padre. «Tu padre ya recibió un segundo pago hace 2 semanas, Elena», dijo Julián con una frialdad que me desgarró el alma. «Me dijo que habías aceptado quedarte 1 año más voluntariamente a cambio de saldar sus nuevas deudas de juego». El mundo se detuvo. Miré a mi padre, buscando una negativa, una señal de que era mentira, pero él bajó la cabeza, incapaz de sostenerme la mirada.
En ese momento entendí que no era solo una trabajadora pagando una deuda. Era una mercancía que mi propio padre seguía vendiendo por entregas. ¿Cómo pudiste?, susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis mejillas. Me vendiste otra vez. Me mentiste diciendo que solo serían unos meses. Es que tú estás bien aquí, hija, balbuceó él. Mira este lugar, comes bien, tienes techo. Julián te cuida. Cállate, rugió Julián. Dio un paso al frente y tomó a mi padre por la solapa de la camisa, levantándolo casi del suelo. No vuelvas a usar mi nombre para justificar tu miseria. Elena está aquí porque tú la abandonaste, no porque yo quiera ser parte de tus timos. Julián sacó unos billetes arrugados del bolsillo y se los tiró al pecho. Tómalo. Y esta vez, si vuelves a pisar las sombras, te juro por la memoria de mis padres que te entregaré a las autoridades por estafa. Elena ya no es tu hija. Ella ya no te debe nada. ¡Lárgate! Mi padre recogió el dinero del suelo con una rapidez humillante y se alejó casi corriendo, sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé allí, de pie en medio del polvo, sintiéndome más huérfana que nunca. La humillación era tan profunda que no podía ni llorar. Julián se acercó a mí. Intentó poner una mano en mi hombro, pero yo retrocedí. ¿Por qué se lo diste?, le pregunté con la voz rota. ¿Por qué aceptaste ese trato a mis espaldas? ¿Tan poco valgo para usted que me compra por cuotas como a una res? Elena, yo solo quería que no sufrieras pensando que él estaba pasando hambre. Intentó explicar, y por primera vez vi duda en su rostro. No, lo interrumpí. Usted lo hizo porque le convenía, porque así me tenía amarrada aquí por más tiempo. Usted no es mejor que él, Julián. Él me vendió por vicio, y usted me compró por orgullo. Corrí hacia la casa, encerrándome en mi cuarto mientras los gritos de mi corazón ahogaban el silencio del campo. Fui traicionada por la sangre que me dio la vida y comprada por el hombre al que estaba empezando a amar. En ese momento, las paredes de la hacienda no me parecieron un refugio, sino la cárcel más hermosa y cruel del mundo. El dolor de la traición de mi padre dejó una marca más profunda que cualquier ampolla en mis manos. Durante los días siguientes, me convertí en una sombra dentro de las sombras. Trabajaba de sol a sol, limpiando, fregando y cocinando, huyendo de la mirada de Julián. Él intentaba acercarse, pero yo levantaba un muro de silencio. Si para él yo era una adquisición, me comportaría como tal, eficiente, fría y distante. Sin embargo, mi aislamiento no pasó desapercibido para todos. Braulio, el capataz, había estado observando la creciente tensión entre el patrón y yo. Braulio era un hombre de alma turbia, de esos que confunden la lealtad con la oportunidad de escalar a costa de los demás. Una tarde, mientras Julián cabalgaba hacia los límites de la propiedad para revisar un litigio de tierras con un vecino, Matilde me envió al granero viejo a buscar unos costales de harina que habían quedado rezagados. El granero estaba en penumbras. La luz del atardecer apenas se filtraba por las rendijas, creando un ambiente sofocante. Estaba agachada, tratando de mover uno de los pesados sacos, cuando escuché que la puerta principal se cerraba con un crujido metálico. «Te ves muy sola aquí, muchacha», dijo una voz pastosa. Me puse de pie de un salto. Braulio estaba apoyado contra la puerta, bloqueando la única salida. Tenía una botella de aguardiente en la mano y una sonrisa que me revolvió el estómago. «Tengo trabajo que hacer, Braulio. Déjame pasar», dije, tratando de que mi voz no temblara. «Trabajo, trabajo, siempre lo mismo». Él dio un paso hacia mí, tambaleándose ligeramente. «Don Julián te tiene muy consentida, ¿verdad? Te mira como si fueras de porcelana. Pero yo sé lo que eres, Elena. Eres la hija de un borracho que te vendió por un puñado de billetes. No te des aires de gran señora conmigo». «No sé de qué hablas. Apártate». Intenté rodearlo, pero él me tomó del brazo con una fuerza brutal. Sus dedos se clavaron en mi piel,
justo donde las heridas de la siembra acababan de sanar. «Escucha bien», me sisió al oído, y su aliento a alcohol me hizo querer gritar. «El patrón no va a estar siempre para protegerte. Él se cansará de ti, como se cansó de todas. Pero yo podría tratarte bien. Si me cuentas qué es lo que Julián guarda con tanto celo en ese despacho, si me ayudas a encontrar los documentos de propiedad que él esconde, podríamos irnos de aquí. Con lo que vale esta tierra, no tendrías que pagar deudas nunca más». «¿Estás loco?», le grité, tratando de soltarme. «Él es tu patrón. Suéltame o gritaré». «¿Quién te va a oír?», rió él, apretando más mi brazo. «¿Matilde? Esa vieja está sorda. ¿Los peones? Todos me tienen miedo. Eres solo tú y yo, Elena. Y ahora vas a aprender que en esta hacienda, el que manda de verdad es el que tiene la mano más dura». Me empujó contra una pila de heno, y sentí el terror paralizarme las piernas. Braulio se abalanzó sobre mí, su sombra cubriéndome por completo, mientras sus manos rudas buscaban silenciar mis gritos. Forcejeé con todas mis fuerzas, sintiendo el polvo del granero llenarme los pulmones, pero él era demasiado fuerte. «¡Julián!», grité con todas mis fuerzas, aunque sabía que él estaba a kilómetros de distancia. «¡Julián!». Braulio se burló, tapándome la boca con su mano sucia. «Él no viene, niña. Aquí solo estamos nosotros». En ese momento, un estruendo sacudió las paredes del granero. No fue un trueno. Fue el sonido de la madera astillándose. La puerta trasera, la que daba a las caballerizas, voló de sus goznes de un solo golpe. Vi una silueta recortada contra la luz naranja del crepúsculo. No era un hombre. Parecía un ángel vengador envuelto en furia. Julián había regresado antes de tiempo, y el brillo en sus ojos me dijo que aquel granero estaba a punto de convertirse en el escenario de una carnicería. El tiempo pareció detenerse por un segundo mortal. Braulio, paralizado por el impacto de la puerta, soltó mi boca, pero no tuvo tiempo de ponerse de pie. Julián cruzó el espacio que nos separaba con la velocidad de un rayo. No hubo advertencias, ni palabras, solo el sonido seco y sordo de un puñetazo que envió al capataz directo contra los postes de madera. «No vuelvas a tocarla», rugió Julián. Su voz no era humana. Era un sonido gutural, cargado de una violencia que hizo vibrar el aire del granero. Braulio intentó levantarse, escupiendo sangre y buscando desesperadamente una navaja en su cinturón, pero Julián fue más rápido. Lo tomó por las solapas y lo estrelló nuevamente contra la pared, levantándolo casi del suelo. La furia en el rostro de Julián era ciega, aterradora. Sus nudillos estaban blancos y sus ojos, antes fríos, ahora ardían con un odio purificador. «¡Julián! ¡Basta! ¡Lo vas a matar!», grité desde el suelo, recuperando el aliento, con el corazón martilleando en mis oídos. Él no me escuchaba. Le propinó otro golpe que hizo que Braulio se desplomara como un fardo de paja, gimiendo de dolor. Julián se cernió sobre él, con el puño en alto, listo para dar el golpe final, pero mi voz finalmente pareció atravesar la neblina de su rabia. «Julián, por favor, mírame, estoy bien». Me abalancé sobre él y le tomé el brazo con todas mis fuerzas. Sentí la tensión de sus músculos. Eran como acero. Por un momento, temí que su furia se volviera contra mí. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, la tormenta se detuvo. Respiraba con dificultad, sus fosas nasales dilatadas, el sudor empapando su frente. Poco a poco, la luz de la razón regresó a su mirada. Soltó a Braulio, quien quedó hecho un ovillo en el suelo, sollozando de miedo y dolor. «Lárgate de mis tierras», sentenció Julián, con una voz baja y peligrosa que daba más miedo que sus gritos. «Si para cuando el sol termine de esconderse sigues en esta propiedad, no llamaré a la policía. Te enterraré yo mismo detrás de los cerros. Vete». Braulio, tambaleándose y sujetándose las costillas, se arrastró hacia la salida
y desapareció en la oscuridad de la tarde como la rata que siempre fue. El silencio que quedó en el granero era denso, cargado de la adrenalina sobrante. Julián se quedó de pie, de espaldas a mí, con las manos apoyadas en una viga de madera, tratando de controlar el temblor de su cuerpo. Me acerqué lentamente, con miedo de romper la fragilidad del momento. «Julián», susurré, poniendo una mano en su espalda. Estaba ardiendo. Él se giró bruscamente, y antes de que pudiera decir nada, me rodeó con sus brazos. Fue un abrazo desesperado, casi doloroso, como si necesitara comprobar que yo seguía allí, entera, a salvo. Hundió su rostro en mi cuello y soltó un suspiro que pareció arrancarle el alma. «Pensé que llegaba tarde, Elena», susurró contra mi piel. «Cuando escuché tu grito desde el camino, sentí que la vida se me escapaba. Si ese miserable te hubiera hecho algo, yo no habría podido seguir viviendo». Me quedé inmóvil, rodeada por sus brazos fuertes, sintiendo su corazón latir con la misma fuerza que el mío. Ya no era el patrón castigando a un empleado. Era un hombre protegiendo lo único que le daba sentido a su mundo de sombras. En ese abrazo, la deuda, los malentendidos y el orgullo se disolvieron. «Me protegiste», dije, escondiendo mi cara en su pecho. Nadie me había defendido así antes. Él se apartó un poco, tomándome el rostro con sus manos grandes, ahora manchadas con la sangre de Braulio. Me miró con una ternura tan profunda que me hizo temblar. «Elena, tú no eres una deuda», dijo, con una sinceridad que me desarmó. «Eres lo único limpio que queda en las sombras. Y juro por Dios que, de ahora en adelante, nadie volverá a ponerte una mano encima. Ni tu padre, ni Rebeca, ni yo mismo si no es para cuidarte». Esa noche, mientras caminábamos de regreso a la casona bajo un cielo cuajado de estrellas, entendí que algo se había roto para siempre. Mi miedo hacia él. Pero también algo nuevo había nacido. Algo mucho más peligroso. La certeza de que este hombre sería capaz de quemar el mundo entero solo por verme sonreír. Después del incidente con Braulio, el aire en la hacienda se sentía distinto. Los peones bajaban la mirada cuando pasaba y Matilde, aunque seguía siendo estricta, ya no me gritaba. Pero el rumor de que el patrón había casi matado a su capataz por una recogida corrió como fuego en pasto seco hasta llegar al pueblo. «Mañana es la fiesta de San Juan», dijo Julián una tarde, mientras yo servía el té en el porche. Sus ojos buscaron los míos con una insistencia nueva. «Habrá baile en la plaza. Quiero que vayas conmigo». «Julián, no puedo», respondí, sintiendo un vuelco en el estómago. «Soy la hija de Esteban, la mujer que está aquí por una deuda. Si aparezco del brazo de usted, la gente no tendrá piedad con sus lenguas». «Que digan lo que quieran», sentenció él, poniéndose de pie y acortando la distancia. «Durante años me ha importado lo que este pueblo piensa de mi amargura. Ahora quiero que vean lo que pienso de mi esperanza. No vas como sirvienta, Elena. Vas como mi acompañante». Al día siguiente, Matilde entró en mi cuarto con un paquete envuelto en papel seda. Era un vestido de color azul profundo, sencillo pero elegante, del color de las flores que crecen a la orilla del río. «Don Julián lo mandó traer de la ciudad», dijo ella con un tono que casi parecía amable. «No me hagas quedar mal, niña. Endereza esa espalda». Cuando llegamos al pueblo, el sonido de la polca y el olor a carne asada llenaban el aire. Las luces de colores colgaban de los árboles de la plaza. Sentí todas las miradas clavadas en nosotros en cuanto bajamos de la camioneta. Los cuchicheos empezaron de inmediato. «Es ella. La compró por unos pesos. Miren cómo camina, se cree la dueña». Apreté el brazo de Julián, sintiendo mis palmas sudar. Él cubrió mi mano con la suya, dándome una seguridad que yo no tenía. «Cabeza en alto, Elena», me susurró al oído. «Eres la mujer más hermosa de este lugar». De pronto, la música se detuvo por un segundo. Rebeca estaba allí, luciendo un vestido rojo costoso, rodeada de sus amigas.
Al vernos, su rostro se transformó en una máscara de desprecio. Caminó hacia nosotros, interponiéndose en nuestro camino. «Julián, querido, ¿qué valor el tuyo?», dijo con una voz que pretendía ser dulce pero goteaba veneno. «Traer a tu empleada doméstica a la fiesta del pueblo. ¿Acaso no había nadie más disponible en la lista de deudores? Rebeca, retírate», dijo Julián con una calma que daba miedo. «¿O qué? ¿Vas a golpearme como al pobre Braulio?», rió ella, mirando a la gente que se amontonaba alrededor. «Pueblo de hipócritas, ¿no ven lo que pasa? Esta mujer ha usado sus mañas para embrujar al patrón. Es una trepadora que usa las deudas de su padre para meterse en la cama de un hacendado». El silencio fue sepulcral. Sentí el impulso de salir corriendo, de esconderme en el polvo del camino. Pero Julián no me soltó. Al contrario, me atrajo más hacia él. «Ella no embrujó a nadie, Rebeca», dijo Julián con una voz potente que resonó en toda la plaza. «Ella trajo luz a una casa que tú y gente como tú llenaron de sombras. Y si alguien tiene algún problema con que Elena esté aquí a mi lado, que me lo diga a la cara ahora mismo». Nadie se atrevió a decir una palabra. Julián miró a los músicos y les hizo una seña. Empezó a sonar una melodía lenta, una de esas canciones que hablan de amores que nacen en la tierra brava. Él me tomó por la cintura y me llevó al centro de la pista de madera. Al principio, mis pasos eran torpes, pero él me guió con una firmeza asombrosa. Bailamos bajo la mirada envidiosa de Rebeca y el juicio del pueblo, pero después de un momento, ya no había gente, ni luces, ni deudas. Solo estaba el calor de su mano en mi espalda y su mirada fija en la mía, prometiéndome un mundo donde el pasado ya no importaba. «¿Qué somos ahora, Julián?», le pregunté en un susurro mientras dábamos una vuelta. «Somos dos personas que han dejado de huir, Elena», respondió él, acercándome más. «Y a partir de hoy, todo el mundo sabe que quien se meta contigo, se mete con el dueño de las sombras». Esa noche, por primera vez, me sentí protegida, no por un contrato, sino por un hombre. Pero mientras Rebeca nos miraba desde la oscuridad, con los ojos cargados de odio, supe que el baile apenas estaba comenzando y que ella no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo una sirvienta se quedaba con el corazón que ella siempre quiso poseer. El regreso a la hacienda después del baile fue diferente. El silencio ya no era un muro, sino un puente. Julián no detuvo la camioneta frente a la casona. Manejó un poco más allá, hacia la loma donde los trigales dorados se mecían bajo la luz de una luna que parecía bendecir la tierra. «Bajemos un momento», dijo él, con la voz cargada de una suavidad que me hacía vibrar. Caminamos entre las espigas que nos llegaban a la cintura. El aire olía a cereal seco, a libertad y a esa promesa de lluvia que siempre flota en el campo. El vestido azul que me había regalado se enredaba en mis piernas, pero no me importaba. Me sentía viva, lejos de las deudas y de las miradas venenosas del pueblo. «Elena», dijo él, deteniéndose y obligándome a girar hacia él. «En el baile dije que éramos dos personas que habían dejado de huir, pero te mentí». Mi corazón dio un vuelco. Lo miré asustada, temiendo que el hechizo se hubiera roto. «He estado huyendo de lo que siento por ti desde el primer día que te vi entrar en mi cocina con esa mirada llena de orgullo y miedo», continuó, y su mano subió para acariciar mi mejilla con una ternura que me quemaba. «Intenté ser duro. Intenté recordarme que eras el pago de una deuda para no tener que admitir que te habías convertido en mi única necesidad. Julián, somos tan diferentes». Alcancé a susurrar, aunque mi cuerpo se inclinaba hacia el suyo como una planta busca el sol. «En el campo no hay diferencias cuando la tierra nos llama, Elena. Tú eres la raíz que le faltaba a mi alma seca». Sus manos bajaron a mi cintura, atrayéndome con una urgencia contenida. Por un segundo, el mundo entero se detuvo. El susurro del viento en el trigo, el canto de los grillos, el latido de la propia tierra.
Julián se inclinó lentamente, dándome el espacio para huir. Pero yo no quería irme. Quería perderme en él. Cuando sus labios finalmente rozaron los míos, sentí que el contrato de mi padre se hacía cenizas en el aire. Fue un beso lento al principio, con el sabor del respeto y la espera, pero pronto se transformó en algo más profundo, en un reclamo de dos almas que se habían encontrado en medio de la tormenta. Sus labios eran cálidos, con el sabor del campo y de la verdad. En ese contacto, se borraron las humillaciones, se borró el rastro de Rebeca, se borró el dolor de la traición de mi padre. Ya no era la muchacha llevada para pagar una deuda. Era una mujer amada por el hombre que todos creían de piedra. Nos separamos apenas unos centímetros, nuestras frentes apoyadas una contra la otra, compartiendo el mismo aliento. «Ya no hay deudas, Elena», susurró él contra mis labios. «Mañana mismo quemaré ese maldito papel. Eres libre. Puedes irte si quieres. O puedes quedarte porque yo no sé cómo volver a ser el de antes si tú no estás en esta casa». «No quiero irme, Julián», respondí, con lágrimas de felicidad empañando mi vista. Por primera vez en mi vida, siento que he encontrado mi lugar en el mundo. Aquí, entre tus brazos y estos campos. Nos quedamos allí, abrazados en medio de la inmensidad del trigal, creyendo que el amor era suficiente para protegernos. Pero mientras nos perdíamos en la dulzura de aquel beso prohibido por las leyes del pueblo, no sabíamos que desde lo alto de la colina, unas luces de coche se apagaban en silencio. Rebeca nos había seguido, y su odio, alimentado por la envidia, estaba tejiendo la red que intentaría destruirnos al amanecer. La mañana siguiente, al beso en los trigales, amaneció con una luz dorada que me hizo creer, por un momento, que el mundo era perfecto. Julián se había ido temprano a los potreros del norte, pero antes de salir, dejó una flor de azahar sobre mi mesa de noche. Sentía que caminaba sobre nubes mientras ayudaba en las tareas de la casa, ignorando las miradas recelosas de Matilde. Sin embargo, a media tarde, la paz se rompió con el estruendo de un motor. Rebeca llegó a la hacienda, pero esta vez no venía con aires de grandeza, sino con una expresión de fingida preocupación que me dio escalofríos. No venía sola. Traía con ella a un hombre del pueblo que trabajaba en la oficina de correos. «¡Julián! ¡Julián! ¡Necesito hablar contigo!», gritó desde la entrada, ignorándome por completo cuando abrí la puerta. Julián, que acababa de llegar de las caballerizas, se acercó secándose el sudor de la frente. «¿Qué pasa ahora, Rebeca? Te dije que no eras bienvenida aquí». «Lo sé, y me duele que pienses así. Pero como amiga de tu familia no podía permitir que te siguieran viendo la cara de tonto», dijo ella, lanzándome una mirada fugaz cargada de veneno. «Tú crees que esta mujer está aquí por amor, pero mientras tú sueñas con bodas, ella planea su jubilación a tu costa». «No digas tonterías», rugió Julián, pero vi cómo su mandíbula se tensaba. «¿Tonterías?». Rebeca hizo una seña al hombre de correos, quien le entregó un sobre. «Elena ha estado enviando cartas y dinero a la ciudad, dinero que, sospecho, sale de tu caja fuerte. Aquí están los recibos de los giros postales y una carta que, accidentalmente, no llegó a su destino porque no tenía suficiente franqueo». Julián tomó la carta. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas con una rapidez dolorosa. Yo me quedé paralizada. Yo no había escrito nada. «Querido Luis», leyó Julián en voz alta, y su voz sonaba como si estuviera siendo triturada por piedras. «Ya tengo casi todo listo. El patrón confía ciegamente en mí. Pronto tendré suficientes joyas y efectivo para que nos vayamos lejos de este pueblo de mala muerte. Solo aguanta un poco más, mi amor». «¡Eso es mentira!», grité, tratando de arrebatarle el papel. «Yo no conozco a ningún Luis». «Julián, mírame, yo nunca escribí eso». Julián levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. El hombre vulnerable de la noche anterior había muerto.
En su lugar, había regresado el patrón de las sombras, aquel que fue traicionado una vez y juró que no volvería a suceder. Matilde, llamó Julián, con una calma que daba más miedo que sus gritos. La ama de llaves apareció de inmediato. Revisa la habitación de Elena, ahora mismo. Julián, no, supliqué, pero él me apartó con una frialdad que me desgarró el alma. Minutos después, Matilde regresó cargando mi pequeña maleta de cartón. Al abrirla frente a todos, sobre el sofá de cuero, cayeron varios billetes de alta denominación y un reloj de oro que pertenecía al padre de Julián, el mismo reloj que él guardaba en el despacho que yo había limpiado. No, yo no puse eso ahí, balbuceé, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Miré a Rebeca y vi su sonrisa triunfal, una mueca de victoria que solo yo podía ver. Julián tomó el reloj, cerrando el puño sobre él con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se acercó a mí, y por un segundo pensé que me golpearía, pero simplemente se detuvo a centímetros, dejándome sentir su desprecio. Fui un estúpido, susurró, con una voz cargada de una decepción tan profunda que dolió más que cualquier insulto. Pensé que eras diferente. Pensé que el barro de tu padre no te había manchado el alma, pero veo que eres igual a él. O peor, porque él vendió mi dinero, pero tú vendiste mi confianza. Es una trampa de ella, Julián. Por favor, escúchame. Traté de tomar su mano, pero él la retiró como si mi contacto fuera veneno. Lárgate, rugió, y esta vez el grito hizo temblar las vigas de la casona. No quiero volver a ver tu cara en mis tierras. Matilde, que se lleve sus cosas. Si para cuando yo regrese de los establos ella sigue aquí, la entregaré a la justicia por robo. Julián salió de la casa sin mirar atrás, dejando que Rebeca soltara una risita de satisfacción. Ella se acercó a mi oído mientras yo lloraba arrodillada junto a mi maleta vacía. Te dije que no eras más que un mueble viejo, recogida, me siseó. El campo es para los dueños, no para las deudas. Me echaron de la hacienda con lo puesto. Mientras caminaba por el camino de tierra, bajo el sol que ahora parecía castigarme, el peso de la injusticia me impedía respirar. Había perdido mi hogar, mi honor y al hombre que amaba, todo por una mentira que no sabía cómo desmentir. El polvo del camino se me pegaba a la piel mezclado con las lágrimas que no dejaban de rodar. Caminaba sin rumbo fijo, con mi pequeña maleta de cartón que ahora pesaba 1 tonelada, no por lo que llevaba dentro, sino por el vacío que dejaba atrás. Las sombras se hacía pequeña a mis espaldas, y con cada paso que daba, sentía que un hilo de seda se me enterraba en el pecho, estirándose hasta el límite, porque mi corazón seguía amarrado a ese hombre que me había echado como a un perro. Me detuve en el cruce de caminos, donde la carretera de asfalto se encuentra con la tierra brava. No tenía a dónde ir. Mi padre seguramente ya se habría gastado hasta el último centavo de su traición en alguna cantina de mala muerte. Estaba sola. Me senté sobre mi maleta a la sombra de un algarrobo viejo. El silencio del campo, que antes me arrullaba, ahora me parecía una burla cruel. Recordaba el beso en los trigales, el calor de sus manos, la promesa de que ya no había deudas. Y luego, el frío gélido de su mirada cuando vio aquel reloj de oro entre mis trapos. ¿Cómo pudiste creerlo, Julián?, susurré al viento. ¿Cómo pudiste pensar que yo tocaría algo tuyo para lastimarte? El sol empezó a caer, pintando el cielo de un color púrpura que me recordaba al vestido azul que dejé colgado en aquella habitación. De pronto, escuché el galope de un caballo a lo lejos. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo estúpido y esperanzador, pensé que era él, que se había dado cuenta del error, que venía a rescatarme del olvido. Me puse de pie, limpiándome la cara con el dorso de la mano. Pero no era el azabache de Julián. Era un caballo marrón, montado por uno de los peones más jóvenes de la hacienda, un muchacho llamado Nacho que siempre me había mirado con respeto. «Elena», dijo, deteniéndose y bajando el ala de su sombrero.
El patrón me dio órdenes de no acercarme a ti, pero no pude dejar que pasaras la noche aquí afuera. Vete, Nacho. No busques problemas, dije, tratando de sonar firme, aunque me temblaban las piernas. Rebeca se quedó en la casona, Elena. Está celebrando con vino mientras el patrón se encierra en su despacho a beber solo. El muchacho bajó la voz. Vi a Matilde llorando en la cocina. Ella sabe que tú no lo hiciste, pero le tiene miedo a la furia de don Julián. Él está rompiendo todo lo que encuentra a su paso. Si me creyera, no estaría rompiendo cosas, estaría buscándome. Respondí con amargura. Dile que se quede con su reloj y con sus sombras. Yo ya pagué mi deuda. La pagué con mi alma. Nacho me entregó una pequeña bolsa con algo de pan y una manta. Hay una choza abandonada un par de kilómetros cerro arriba. Quédate ahí esta noche. No es seguro estar en el camino. Lo vi alejarse y me sentí más pequeña que nunca. Caminé hacia la choza, sintiendo que el frío del campo empezaba a calarme los huesos. Mientras me envolvía en la manta, mirando hacia el horizonte donde las luces de la hacienda brillaban como estrellas inalcanzables, entendí que el destierro no era estar lejos de la tierra. Era estar lejos de la mirada de quien te hizo sentir por una noche que el mundo era tuyo. Esa noche, bajo el techo de paja podrida, juré que no me iría del todo. No podía dejar que la mentira de Rebeca ganara. Pero, ¿cómo volver a un lugar donde el dueño ha cerrado su corazón con 7 llaves de hielo? 3 días pasaron en aquella choza miserable. Sobreviví con el pan que me dio Nacho y el agua de un arroyo cercano, pero lo que realmente me mantenía en pie era una inquietud que no me dejaba dormir. El aire se sentía pesado, como si la misma tierra estuviera de luto. Al 4.º día, vi a Nacho subir la colina a todo galope. Su rostro estaba pálido y el caballo venía cubierto de sudor. ¡Ay! Elena, tienes que venir, gritó antes de frenar. Don Julián, se está muriendo. El corazón se me detuvo. Corrí hacia él, agarrando las riendas del caballo. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Desde que te fuiste no ha comido. Solo ha bebido ese aguardiente que quema las entrañas. Se encerró en el despacho y no dejaba entrar a nadie. Ayer, Matilde logró entrar y lo encontró tirado en el suelo, ardiendo en fiebre. El médico del pueblo dice que es una congestión pulmonar, que se dejó morir de frío bajo la lluvia del potrero. Pero nosotros sabemos que es la tristeza, Elena. Él no quiere luchar. No lo pensé 2 veces. Subí al caballo detrás de Nacho. No me importaba el orgullo, ni el destierro, ni que él me hubiera echado. Si Julián se iba de este mundo pensando que yo lo había traicionado, mi alma nunca encontraría paz. Llegamos a Las Sombras cuando el sol se ocultaba. La casona parecía una tumba. Entré por la puerta de la cocina y me topé con Matilde, que tenía los ojos rojos de tanto llorar. Al verme, no me gritó. Simplemente se apartó y me señaló la escalera. «Está en su habitación, niña». Rebeca intentó entrar, pero él, en su delirio, la echó a gritos llamándola víbora. «Solo te nombra a ti», entre maldiciones y súplicas. Subí las escaleras con las piernas temblorosas. Al entrar en su cuarto, el olor a alcohol y a enfermedad me golpeó. Julián, el hombre que parecía un roble inquebrantable, estaba hundido en las sábanas, con el rostro hundido y los labios agrietados. Sudaba frío y balbuceaba palabras sin sentido. Me acerqué y le puse la mano en la frente. Estaba hirviendo. «Estoy aquí, Julián», susurré, rompiendo a llorar mientras mojaba un paño en agua fresca para refrescarlo. Él abrió los ojos a medias. Su mirada estaba perdida, nublada por la fiebre. Me tomó la mano con una fuerza débil, casi infantil. «Elena, ¿por qué lo hiciste?», balbuceó, con una voz que era apenas un hilo. «¿Por qué me robaste lo único que me quedaba? Mi fe en ti». «No lo hice, mi amor. Te juro por Dios que nunca te tocaría nada que no fuera para amarte», le dije, besando sus nudillos calientes. «Tienes que curarte, Julián. Tienes que vivir para que veas la verdad.
Toda esa noche me quedé a su lado. Le di de beber agua con cuchara, le cambié las compresas y le hablé en susurros sobre los trigales, sobre el primer beso y sobre el futuro que nos esperaba si tan solo abría los ojos a la luz. En sus momentos de delirio, él lloraba como un niño, pidiendo perdón a su madre y llamándome a mí. En ese silencio de la madrugada, cuidando al hombre que me había herido tanto, entendí que el amor no es solo bailar bajo las luces del pueblo. El amor es quedarse en la oscuridad de la habitación para pelear contra la muerte junto a quien amamos. Pero mientras yo lo cuidaba, no me di cuenta de que en el pasillo, una sombra nos observaba. Rebeca no iba a permitir que yo regresara como la salvadora. Ella tenía una última carta que jugar, una que involucraba a mi padre y una mentira tan grande que podría terminar de enterrar a Julián para siempre. La fiebre de Julián empezó a ceder con las primeras luces del alba, pero su sueño seguía siendo agitado. Yo estaba agotada, sentada en la orilla de la cama, sosteniendo su mano como si fuera el único ancla que lo mantenía en este mundo. Fue entonces cuando escuché el estrépito en la planta baja, voces airadas y el sonido de cristales rotos. «¡No puedes pasar, Esteban! Don Julián está muy grave». Era la voz de Matilde, tratando de contener a alguien. «Me importa un bledo», gritó mi padre, con la voz pastosa por el alcohol. Rebeca me dijo que si venía hoy, ella me daría el resto del dinero por el favor. Me levanté de golpe, con el corazón en la garganta. Salí al pasillo y vi a mi padre tambaleándose en el descanso de la escalera, seguido por Rebeca, quien intentaba callarlo con una mirada de pánico absoluto. «¡Cállate, viejo estúpido!», siseó Rebeca, agarrándolo del brazo. «Te dije que te vería en el pueblo. Vete de aquí». «No me voy nada», rugió mi padre, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú me pagaste para que robara ese reloj del despacho de Julián y lo pusiera en la maleta de mi propia hija. Me dijiste que era solo para que se fuera de aquí, no para que ella sufriera así. Dame lo que me debes». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que las paredes de la hacienda se iban a desplomar. No me di cuenta de que, detrás de mí, la puerta de la habitación se había abierto. Julián estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, pálido como un muerto y envuelto en una sábana, pero con una mirada de una claridad aterradora. Había escuchado todo. ¿Con qué? ¿Un favor, Rebeca? La voz de Julián era un susurro ronco, pero cortó el aire como un látigo. Rebeca se puso blanca, como si hubiera visto a un fantasma. «Julián, querido, no lo escuches. Está borracho. No sabe lo que dice». «Sé perfectamente lo que dice». Julián empezó a bajar los escalones, uno a uno, con una voluntad sobrehumana, a pesar de que sus piernas temblaban. «Sé que usaste la miseria de un padre para destruir a la única mujer que me ha amado de verdad». Julián llegó frente a mi padre. No lo golpeó. Lo miró con tal desprecio que mi padre se encogió, retrocediendo hasta chocar con la pared. «Fuera de mi vista, Esteban. Llévate el dinero que te dio esta mujer y no vuelvas nunca, porque si te vuelvo a ver, me olvidaré de que eres el padre de Elena y te haré pagar cada lágrima que ella derramó». Mi padre, cobarde hasta el final, huyó por la puerta principal sin mirar atrás. Julián se giró entonces hacia Rebeca. Ella intentó llorar. Intentó acercarse, pero él levantó una mano, deteniéndola en seco. «¿Y tú?», dijo Julián, y vi cómo sus ojos se llenaban de una furia gélida. «Tú no eres una mujer. Eres el veneno que corre por estas tierras. Pensaste que si me quitabas a Elena, yo volvería a tus brazos. Pero prefiero morir solo en esta casa antes que tocarte la mano otra vez. Vete, Rebeca. Y reza para que nunca necesites nada de la hacienda Las Sombras, porque para ti, estas puertas se han cerrado para siempre». Rebeca salió gritando insultos, prometiendo que nos arrepentiríamos, pero su voz se perdió en el viento del campo. Julián se tambaleó. Corrí hacia él y logré sostenerlo antes de que cayera de rodillas en el rellano. Nos desplomamos juntos en la alfombra vieja. Él me rodeó con sus brazos, hundiendo su rostro en mi pecho,
Y por primera vez desde que lo conocí, sentí que sus hombros se sacudían con un llanto amargo y liberador. «Perdóname, Elena», sollozó. «Fui un ciego, un tonto. Dejé que mi pasado me robara el presente. ¿Cómo puedes seguir aquí después de lo que te hice?» «Porque el amor no es una cuenta que se salda, Julián», respondí, acariciando su cabello con ternura. «El amor es saber que, aunque el barro nos salpique, el corazón puede seguir limpio». Nos quedamos allí, abrazados en medio del pasillo, bajo la luz de la mañana que ahora entraba triunfante por los ventanales. La verdad había salido a la luz, pero el daño en el alma de Julián era profundo. Sabía que la reconciliación apenas empezaba, pero por primera vez ya no había sombras entre nosotros. La recuperación de Julián no fue solo física, fue un proceso lento de remendar los jirones de su espíritu. Durante las semanas siguientes, la hacienda pareció exhalar un suspiro de alivio. La maleza fue cortada, las ventanas se abrieron de par en par, y el aire de las sombras dejó de oler a encierro para oler a jazmines y pan recién horneado. Sin embargo, Julián seguía cargando con una sombra de culpa que no lo dejaba dormir. Me observaba en silencio mientras yo trabajaba en el jardín, con una mirada que me pedía perdón 1000 veces al día sin decir una sola palabra. Una tarde, me pidió que lo acompañara al potrero donde todo había empezado. El sol estaba cayendo, tiñendo las nubes de un rosa intenso, y el viento soplaba con la suavidad de una caricia. «Elena», dijo él, deteniéndose junto a un viejo roble que marcaba el límite de la propiedad. «Aquí, frente a esta tierra que ha visto mis peores momentos, necesito que me escuches». Él se quitó el sombrero, y por primera vez vi su frente totalmente despejada, sin la tensión del patrón que debe vigilarlo todo. Se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importarle que sus pantalones de montar se mancharan de barro. «Julián, ¿qué haces?», pregunté, intentando levantarlo. «No, déjame». Me tomó suavemente de las manos. He pasado toda mi vida creyendo que podía comprarlo todo. Compré tierras, compré animales y, en mi momento más oscuro, creí que podía comprar tu tiempo para pagar una deuda de juego. Fui un hombre miserable, Elena. Él bajó la mirada a sus manos, esas manos fuertes que ahora temblaban ligeramente. Te eché bajo la lluvia, creí antes en la maldad de otros que en la pureza de tus ojos. Esta tierra no me pertenece a mí, le pertenece a quien la ama de verdad. Y esa eres tú. No puedo borrar lo que pasaste, pero puedo prometerte que, mientras yo respire, nadie volverá a tratarte como una mercancía. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Al abrirlo, vi un anillo sencillo, de oro antiguo, con una pequeña piedra verde que brillaba como la esperanza. No es un pago, Elena, no es un contrato, es una súplica. Quédate conmigo, no por una deuda de tu padre, sino porque este hombre de piedra finalmente ha aprendido que sin ti, solo soy un puñado de polvo. ¿Quieres ser la dueña, no de mis tierras, sino de mi vida entera? Sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Me arrodillé frente a él, en el barro, uniendo mi destino al suyo en ese abrazo de tierra y cielo. Ya no había patrón, ya no había sirvienta, ya no había humillaciones. Solo quedábamos dos personas que habían sido rotas por la vida y que estaban aprendiendo a sanar juntas. «Sí, Julián», susurré contra su cuello. «Me quedo. Pero no porque me lo pidas, sino porque hace mucho tiempo que mi corazón dejó de pertenecerme para vivir en el tuyo». Nos besamos allí, bajo el roble, mientras la primera estrella de la tarde aparecía en el firmamento. El perdón de la tierra era completo. Las deudas estaban saldadas y las heridas, aunque presentes, ya no sangraban. Pero antes de cerrar nuestra historia, faltaba un último acto de justicia, uno que pondría a cada quien en su lugar y nos permitiría, por fin, decir que habíamos llegado a casa. El día de nuestra unión, el pueblo entero parecía haberse volcado hacia los límites de las sombras.
Pero esta vez no había cuchicheos venenosos ni miradas de desprecio. Julián se había encargado de que todos supieran la verdad, que yo no era una moneda de cambio, sino el pilar que sostenía su nueva vida. La casona estaba radiante. Matilde, con una lágrima furtiva rodando por su mejilla, me ayudó a colocarme un velo de encaje que había pertenecido a la madre de Julián. Al verme al espejo, ya no vi a la muchacha asustada que llegó con una maleta de cartón. Vi a una mujer que había transformado el dolor en fortaleza. Caminé hacia el jardín, donde bajo el gran roble, Julián me esperaba. Al verme llegar, su rostro se iluminó con una sonrisa que borró para siempre la sombra del patrón huraño. Frente al juez y a los testigos del campo, Julián tomó la palabra antes de firmar el acta que nos uniría para siempre. Durante mucho tiempo, dijo con voz firme mirando a los presentes, esta hacienda se llamó Las Sombras, porque aquí solo habitaba el pasado y el rencor. Pero hoy, ese nombre muere. A partir de este momento, estas tierras se llamarán La Esperanza. Porque eso fue lo que Elena me trajo cuando yo no tenía nada. Firmamos el documento, pero lo que realmente nos unió fue el beso que nos dimos bajo el sol de la tarde. Un beso que sabía a victoria y a paz. Justo antes de la celebración, vimos un coche alejarse por el camino de polvo. Era Rebeca, que se marchaba del pueblo para siempre, consumida por su propia amargura al ver que su plan solo sirvió para unirnos más. De mi padre no volvimos a saber, pero Julián, en un acto de generosidad que me hizo amarlo aún más, le envió una pequeña pensión a una ciudad lejana para que nunca tuviera la excusa de volver a traicionarnos. Al caer la noche, cuando los invitados se marcharon y la música de las guitarras se volvió un eco lejano, Julián y yo salimos al porche de nuestra casa. Él me rodeó por la cintura, atrayéndome hacia su pecho. ¿En qué piensas, dueña de mi corazón?, me susurró al oído. En que el camino fue duro, Julián, respondí, apoyando la cabeza en su hombro. Pero valió la pena cada lágrima, porque hoy, al mirar este horizonte, ya no siento que le debo nada a nadie. Él me entregó un pequeño papel amarillento, el contrato original que mi padre había firmado aquella tarde de tormenta. Con un fósforo, Julián le prendió fuego. Vimos cómo las llamas consumían las palabras deuda, pago y obligación, hasta que solo quedó ceniza que el viento del campo se llevó lejos. Ya no eres el pago de nadie, Elena, dijo él, besando mi frente. Eres mi hogar. Miré hacia los campos, donde el trigo se mecía bajo la luna de plata. El silencio ya no era un enemigo, sino un abrazo. Había llegado como una extraña, cargando culpas ajenas, y ahora, por fin, podía cerrar los ojos y sentir que pertenecía a este barro, a este cielo y a este hombre. Por fin, después de tanto andar, había encontrado mi hogar. Si este final te devolvió la fe en el amor, recuerda suscribirse al canal, dar like y comentar para que sigamos compartiendo estas emociones. Compartir este relato es una forma hermosa de llevar esperanza a alguien que hoy necesita volver a creer en los finales felices.